Start recording, y ahora sí. Entonces, bueno, iniciamos grabación nueva. Ah, por dicha, lo que llevamos de la grabación anterior. Bueno, no nos habíamos metido como en los ejemplos profundos, más que todo habíamos como que hablado un poquillo sobre dudas y otros temas. Entonces, bueno, la grabación de hoy va a quedar más corta porque tuvimos que desechar la primera parte por problemas de audio en OBS. Vamos a ver, ahora sí, esta sí. Sí, sí, esta vez el audio sí está funcionando. A ver, Luis me dice, profe, un procedimiento con una variable por referencia y una función con retorno podrían cumplir la misma función, ¿cierto? Si lo programas de manera correcta, sí, Luis. Digamos, acá yo tenía un ejemplo que sea algo similar. Creo que era este, sí. Esta ya ejemplificaba precisamente eso mismo, ¿verdad? Entonces vamos a modificarlo, de hecho, para que hagan exactamente lo mismo. Entonces no lo va a cambiar bueno, va a poner sumados nada más. Y nada más no lo salvo. Entonces, no. Sumo tiene A más B. Quitemos esta instrucción porque ya no es cierto. Esto, no. De hecho, ya sum no hace falta más bien. Retorno es lo que ocupamos. Ajá. Ajá. Entonces, ve que acá, ¿verdad? Tenemos un procedimiento que recibe todos sus parámetros por referencia, que lo que hace es modificar su parámetro C para obtener la suma de ambos. Entonces, como es modificado, lo que hacemos es que le enviamos como parámetro C el resultado para guardar ahí el resultado. En el segundo, que le cambiamos el nombre a sumados, ajá, ahora va a recibir dos números y lo que hace es que retorna el resultado. Entonces, ve que lo que hace es recibir A y B, la suma se la agrega al retorno y se devuelve al puro final el valor de retorno. Entonces, aquí básicamente estarían haciendo casi que lo mismo, solamente, o bueno, casi que lo mismo, no, al fin tendrían una misma finalidad, ¿verdad? Una misma función, pero de maneras diferentes. Ve que incluso acá, como el valor de retorno de una función se aplica en una expresión, incluso de escritura, ve que yo no estoy almacenando el resultado en ningún lado, la estoy escribiendo directamente. Entonces, al yo ejecutarlo, la primera fue hecho por medio del procedimiento con un parámetro por referencia, ¿verdad? Que lo almacenamos en la versión modificada del resultado y escribimos. El segundo, lo que hicimos fue calcular con la función suma de num y num2 y luego al final imprimimos el valor de retorno. Claro que alternativamente eso no significa que siempre tiene que ser así, porque si queremos guardar este resultado, ¿verdad? Hagamos con resultado 2 como para hacerlo más evidente que no es el mismo, no es la misma variable. Yo podría utilizar un resultado 2 o cualquier otra variable, ¿verdad? Para almacenar el valor y utilizo esa cada vez que yo quiera trabajar con el valor de retorno. Entonces, básicamente sí, pero lo que te da es precisamente más flexibilidad al programar. No significa que sea como redundante, porque digamos, te permite no solamente hacer bueno, sí, programas con estructuras diferentes o funciones diferentes, sino que te da la ventaja de que una función solo puede devolver un solo valor de retorno. Sin embargo, por medio del uso de valores por referencia, puedes tener un valor de retorno, pero puedes modificar varias variables que envías desde el algoritmo principal. De hecho, que en el algoritmo este de cine, yo tengo varios procedimientos y funciones que hacen eso mismo, digamos. Todavía no lo vamos a ver, pero como para darte un pequeño ejemplo aquí con un adelanto, este es su proceso. Lo que hace es intentar hacer una reserva de un cliente en el cine. Devuelve un valor de retorno de tipo lógico que se llama reserva. Entonces, bueno, no, pero todos son por valor. Eh,
Ah, no. Creo que no tengo ninguno que use ambos. Ok, sí, no, en este. Perdón, accidentalmente les mentí. En este no tengo ninguno que use ambos. Pero. No. No, de hecho, en teoría sí usa ambos. Sí, 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 perdón. Solo que no explícitamente. Porque el parámetro matriz, como se podrán imaginar, es una matriz. Entonces, cuando se hace una reserva, se modifica de hecho la matriz. Entonces, cuando este su proceso termina, si logra realizar una reserva bien hecha, la matriz del algoritmo principal es modificada. Entonces, cuando regresemos al algoritmo principal, se va a haber trabajado sobre esta matriz que va a haber obtenido valores nuevos. Y de la misma manera, retornamos un valor lógico para determinar si se logró o no hacer la reserva. Si la reserva se logra hacer exitosamente, se devuelve un valor verdadero mediante el cual el algoritmo principal decide qué hacer. Si no, entonces se devuelve un valor falso mediante el cual el algoritmo principal actúa acorde. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, Johar me dice. Ah, bueno, Luis, espero te haya quedado claro. Si no, me decís, ¿verdad? Johar me dice, tranquilo, profe, a cualquiera se le puede pasar, pero leí por ahí que es normal que OBS tenga problemas a veces con la configuración de sonido. Vieras que bueno, no, sí. Ah, es que antes solo me había pasado una vez, que fue curiosamente la primera vez que lo usamos. Pero yo supuse que había sido un problema de Webex, porque fue que el audio se fue en media sesión, después de que Webex nos tiró como un error con un problema con el audio, pero todo el mundo me escuchaba, entonces yo asumí que íbamos bien. Eh, pero dice, no, me confié. Qué lástima. Bueno, eh, igual, si tienen alguna duda de esa sesión, ¿verdad? No solo en la grabación de hoy, si quieren me pueden escribir un correillo. Yo también estoy en fin de cuatri, pero voy a intentar estar pendiente a ver si les puedo ayudar o algo, o si quieren alguno de los algoritmos de la grabación o algo, por supuesto. Ok, vamos bien entonces, Luis, sí quedó claro todo, ¿sí? Bueno, supongo que sí, o no sé si será. Si alguien me está escribiendo, ¿verdad? No sé si es que Luis me está escribiendo también, recuerden levantarme la mano, si no voy a asumir que todo va bien y continuamos. Ok, entonces, yo ayer brevemente les enseñé esta versión modificada al final, ¿verdad? Que les dije que hace lo mismo, que agarra una matriz y la estira para formar un vector con ¿cómo se llama? Las filas de la matriz. Entonces, sin embargo, el ejemplo que vimos ayer, ¿verdad? Funcionaba con un vector de tamaño 25 y una matriz 5 por 5. Entonces, el algoritmo que vimos ayer, ¿verdad? Este se llama, yo le puse que es rígido porque es menos flexible, es menos reutilizable. Si yo lo ejecuto, ¿verdad? Vamos a minimizar esta ventana de ejecución. Y yo modifico los tamaños de uno de estos dos, ¿verdad? Si yo modifico, por ejemplo, el tamaño de la matriz, me caigo con un error, porque no está construido para trabajar con esa forma. Todos los subprocesos están escritos de manera rígida. Entonces, este es uno que trabaja de la misma manera, pero el código es más reutilizable. Vean que igual acá yo puedo modificar acá los tamaños, ni siquiera tengo que trabajar modificando las dimensiones de ambos, matriz y vector. Yo solo modifico n y m, que van a ser los que van a regir el resto, las operaciones sobre el resto del algoritmo. Puedo poner el tamaño que yo quiera y siempre me va a funcionar. Siempre y cuando sean enteros y positivos, ¿verdad? Pero eso porque es cosa de vectores y matrices. Ustedes ya saben que los arreglos no funcionan con valores que no sean positivos y que no sean enteros. Yo no puedo dimensionar una matriz con dimensión 3.5, sería un poco raro. Ok,
Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Siempre tenemos el subproceso saludar. Ese no cambia, es exactamente igual porque es sencillamente un saludo. Definimos matriz, vector, num, num2, n y m como de tipo entero. Y entonces, luego llegamos y dimensionamos la matriz y el vector según n y m. Vean que entonces la matriz siempre va a ser de tamaño n y m y el vector va a ser n por m. Entonces el vector siempre va a ser acorde a la matriz según los valores de n y m. Las modificaciones entonces que tiene el algoritmo en el resto del cuerpo del algoritmo, digámoslo, dependen exactamente de eso mismo. En vez de trabajar rígidamente con los valores de dimensiones que ya tenemos, lo que usamos es full variable todo el tiempo. Entonces, vean que, por ejemplo, en trabaja matriz, ¿verdad? De hecho, abramos este nada más como para tenerlo acá como para comparaciones rapiditas. Antes, ¿verdad? A trabaja matriz, yo le mandaba solamente la matriz y escribe matriz, solo la matriz. Ahora yo le mando trabaja matriz n y m y escribe matriz también. Esto es porque, ¿verdad? Si bajamos y vemos cada uno de ellos, vean que ahora escribe matriz, recibe la matriz, tamaño i, tamaño j para determinar el tamaño de ambas dimensiones. Entonces, sigue dimensionando su i y su j, pero recorren en i hasta tamaño i menos 1 y en j hasta tamaño j menos 1. Entonces, igual imprime la matriz, pero ahora esta escritura está generalizada para funcionar con cualquier matriz de cualquier tamaño. Trabaja matriz, funciona igual. Recibe una matriz M, tamaño I, tamaño J, y hace ese recorrido con la misma asignación que en el anterior, pero la diferencia es que vean que ahora igual usamos variables de tamaño límite. Entonces, nuevamente, el código es reutilizable para cualquier tamaño válido. Luego, entonces, caemos a transfiere, ¿verdad? Que transfiere, recibe la matriz y el vector y n y m. Nuevamente, originalmente era solamente la matriz y el vector. Ahora recibimos n y m para trabajar con tamaños variables. Entonces, sí, ya quedé como asustado con el audio. Transfiere, ¿verdad? Igual, M para matriz, V para vector y tamaño J. Entonces, vean que hace el mismo recorrido, tamaño I y tamaño J, pero vean que la fórmula cambia un poco. Un poco en el sentido de que en realidad es la misma fórmula, solamente que ahora utiliza variables, es decir, se agarra completamente de la lógica. Vean que la fórmula original era, para yo calcular, bueno, ¿verdad? El recorrido de la matriz era normal, sobre I sobre J. Lo que yo tenía que calcular era una cuenta ascendente en el subíndice del vector, ¿cierto? Porque como vamos a estar recorriendo las coordenadas de la matriz, el vector no solamente tiene una sola coordenada, sino que además de eso, tiene más celdas en una sola dirección que la matriz. Porque digamos, los dos tienen la misma cantidad de celdas, pero mientras la matriz divide sus 25 celdas a lo largo de 5 filas, el vector las tiene todas seguidas. Entonces, básicamente tenemos que hacer esa conversión para que sea una cuenta ascendente continua. Agarrar I y J y determinar en qué paso de la cuenta vamos. Entonces, recuerden que era una cuenta muy similar a que yo les había dicho, que es la que venimos haciendo cuando yo quiero inicializar una matriz con una cuenta ascendente, que yo le digo que le asigne J, que es el conteo a lo largo de las celdas, más 5, que es el valor máximo que tenemos en cada celda, multiplicado por I. Es decir, básicamente, ¿cuántos renglones I de 5 celdas he contado ya? Se lo sumo a mi cuenta actual. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, por mi celda 13, quiere decir que voy por la celda de columna 3 y a esas 3 celdas de columna actuales le tengo que sumar 5 ciclos totales de renglón I. Perdón, 2 veces 5 renglones de total I, que sería para que sea 10, entonces nos daría 13, ¿verdad? Entonces, vean que esto es básicamente lo mismo, pero en vez de utilizar el número estricto 5, lo que hace es utilizar esa misma lógica. A J yo le sumo el tamaño máximo de Jotas que yo puedo alcanzar multiplicado por la cantidad de Is que ya he recorrido. Porque recuerden que cada I va a ser un ciclo completo de tamaño de Jotas, porque cada renglón I está compuesto por
todas las Jotas que yo tengo. Volviendo al ejemplo anterior, cada fila tendría 5 columnas. Como aquí no sabemos cuántas Jotas hay, lo que usamos es tamaño J y listo. A esto le asignamos M y J. Entonces el comentario básicamente lo que hace es recordar eso. Ojo, tamaño J no es tamaño, es decir, longitud de renglón o cantidad de columnas o de Jotas por renglón. La fórmula es cuenta actual más último dígito en cuenta multiplicado por cantidad de vueltas. Vueltas siendo cada una de las filas. ¿Ok? Volviendo entonces acá. A transfiere, ¿verdad? Vean que hace la misma modificación para modificar el último valor en la matriz. Antes lo que hacíamos era 4, 4 obtiene 0, porque sabemos que es una matriz 5 por 5. Entonces la última coordenada, la 4, 4. Acá sencillamente lo que hacemos es que a la coordenada n-1 y m-1 le asignamos 0. ¿Por qué? Porque es una matriz n por n. Entonces n-1 y m-1 nos dará última coordenada. Luego entonces escribimos la matriz, ya vimos su proceso escribe matriz. Y luego tenemos escribe v para escribir el vector, que lo que recibe, vean que es el vector y un número acá calculado que es n por n menos 1. La razón del por qué es n por n menos 1 es porque si bajamos acá, escribe vector, vean que lo que hace es recibir tamaño y recorre de 0 hasta tamaño menos 1. Entonces, el vector acá, ¿verdad? Lo que ocuparía sería recibir el tamaño del vector, que dijimos que es un tamaño n por n, y le hacemos un menos 1 para hacer un pequeño ajuste. Y de hecho, ahora que lo pienso, le estamos haciendo 2 veces el ajuste. Eso debió haber sido, ahí está. Y ahora sí está bien. Hasta tamaño. Así era como tenía que estar, disculpen. Entonces aquí ya le mandamos como que el tamaño total del vector ajustado para que recorra desde 0 hasta el tamaño total. ¿Ok? ¿Qué tal vamos? ¿Alguna duda? ¿O seguimos con el de cine? Johar dice todo claro por el momento. Recuerden levantarme la mano si no, cualquier cosa. Todavía tenemos, sí, todavía tenemos audio. Ok, vamos a continuar entonces ya ahora sí con el algoritmo del cine. Veámoslo primero en ejecución. En lo que respecta a ejecución es bastante sencillo, es un algoritmo de cine que tiene 3 opciones nada más. Iba a meter una cuarta opción que fuera para reservas múltiples, pero como les dije, al final me estaba quedando sin tiempo y lo dejé así. Igual así como está, hace bastantes cosillas. Entonces, el algoritmo, ¿verdad? No solamente reserva los asientos y distingue los asientos reservados para cada cliente, sino que exige que el cliente ingrese un número de cédula que tenga que tener 9 dígitos numéricos. El algoritmo depura la cédula para que en caso de que el cliente meta caracteres en la cédula, como por ejemplo guiones, los elimine y guarde la cédula solamente con números. El algoritmo no permite no permite continuar si el número de cédula no tiene 9 dígitos. ¿Qué más? El algoritmo también lleva un registro de los clientes que han reservado. Entonces, cuando ingresa un cliente nuevo, el algoritmo decide si tiene que guardarlo en su registro, que va a ser un vector de clientes, donde va a llevar, digámosle, en memoria los clientes que ya han reservado antes, porque la idea es que si un cliente llega a reservar 2 o más asientos, se le hace un descuento de un 50%. Entonces, el algoritmo recuerda qué clientes han ya reservado en los cines, perdón, en el cine, para luego buscar cuáles de los asientos tiene, ¿cómo se llama? Ya, decir, reservados y determinar si se le aplica o no descuento.
De la misma manera, el algoritmo revisa si el cliente ya está reservado cuando va a llegar a hacer una nueva reservación para asegurarse de no registrarlo dos veces en memoria y que no salga dos veces la identificación del cliente. Hay varias versiones, de hecho, diferentes que pudimos hacer cosillas acá. De hecho, pudimos haber guardado todos los datos del cliente en una matriz ordenada, digámosle, como si fuera una tabla de bases de datos, pero se me ocurrió hacerlo de esta manera para que ustedes me vieran trabajar en un ejemplo con una matriz y un vector por aparte, digámosle. Entonces, vean que al puro principio llega y recibe, ¿verdad? Llega y le dice, bienvenido al cine de ejemplo. Se le recuerda que si reserva dos o más asientos, se le otorga un 50% de descuento. Selecciona una opción. Entonces, si yo me meto a consultar clientes, en un principio llega y me dice, no hay clientes registrados, presione cualquier tecla para continuar. Luego llega y me pregunta si deseo regresar al menú principal. Si yo le digo que... Ah, no, perdón, me pregunta si deseo cerrar el programa. Si yo le digo que no, me devuelve al menú principal. Si le digo que sí, confirmo que quiero cerrar. Entonces yo le digo que sí, cierra la ejecución. Si le digo que no, me devuelve al menú principal. Si yo le digo cerrar, la opción 3, me pregunta, ¿desea cerrar el programa? Entonces me pide una S para confirmar o me pide una N para cambiar de opinión. Yo le digo que no y volvemos al menú principal. Entonces, eh, ahora que lo pienso, yo solo implementé manualmente y lo debí haber implementado con un subproceso. Creo que eso se me olvidó. Sí, qué vacilón. Eh, Otro día lo hago para otro cuatrimestre. Básicamente, lo que acabo de caer en cuenta es que esa pregunta de cerrar acá, yo la reutilizo a lo largo del algoritmo varias veces, como podrán haber notado. Entonces, acabo de caer en cuenta que eso yo lo pude haber metido en un subproceso, pero me acabo de acordar que no lo hice. Manualmente yo escribí la lógica para preguntar que si deseo cerrar. Pero bueno, se los digo nada más como para que ustedes tengan en mente algunas de las optimizaciones que se le puede hacer al algoritmo y que no crean que les estoy presentando un algoritmo perfecto tampoco. De hecho, muchas veces yo, como habrán visto, dejo los algoritmos imperfectos, ya sea para trabajarlos en sesiones o como para no digamos, darles a ustedes como la solución perfecta si es algo que se acerca mucho a un proyecto o algo así. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una reservación, ¿verdad? Entonces, yo puedo escoger uno para reservar asientos y me pide que ingrese el número de cédula. Como les dije, ¿verdad? Si yo meto algo que no, me lo ignora, tiene que tener 9 dígitos. Yo lo puedo meter así y me lo va a recibir. Alternativamente lo puedo meter así, también me lo recibe. Como efecto no, digámosle, esperado. Bueno, no esperado no, sino digámosle secundario del método que yo uso para eso, también lo puedo meter así. Entonces el algoritmo básicamente lo que hace es que ignora todo carácter que no sea un dígito numérico y evalúa que sean 9 dígitos numéricos. Entonces, una vez que un cliente ingresa, le enseño una matriz con la lista de asientos desde 1 hasta 25 y le pide que seleccione un número de asiento a reservar. Entonces, digamos que yo quiero reservar el primero y que con este es el único que quiero reservar. Entonces, me pregunta que si quiero hacer otra reservación, yo le puedo decir que no. Me pregunta que si quiero volver, perdón, que si quiero cerrar, le digo que no. Vamos a cerrar, a elegir otro asiento. Entonces, vamos a decir que cambié de opinión. Entonces vamos a, bueno, no, primero no. Primero metamos otro cliente. Acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que este quiere el 25. Ahí queda, reservado el 25. Si trata de reservar el primero, vean que le dice respuesta no. Oh, cierto, me estaba preguntando que si quería otro. Ven, entonces si ingresa una respuesta no válida, eso también lo recibe, no se cae. Entonces, que sí, que quiero otra reservación. Entonces quiero reservar el 1. Y vean que me dice, el asiento seleccionado se encuentra ocupado. ¿Desea realizar otra reservación? Le digo que sí. Quiero volver a intentar. Entonces, recuerden que ahora estoy con otra cédula, ¿verdad? Estoy reservando el mismo que reservó acá, no el que reservó acá.
digamos que ahora voy a reservar el 24 y el 23. Ups, tengo que decirle que si quiero otro. De hecho, el 23 no, digamos que el 20 en cuadrícula, hagámoslo. Y el 19. ¿Ok? Entonces, de hecho no. Cambio de opinión. Entonces, digamos que ahora regresa el primer cliente, ¿verdad? Vean que ya salimos de ahí varias veces. Entonces, el algoritmo, como les dije, necesita mantener en memoria los clientes que ya han registrado antes en caso de que esto ocurra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es el primer cliente, y que él ahora reserva el 2. Entonces, en teoría ahora, el primer cliente, a pesar de que hizo las reservaciones por aparte, el algoritmo debería poder de reconocer que tiene 2 reservaciones. Vamos a decirle que no y nada más vamos a meter uno extra para que sea uno que no tenga descuento. Entonces, que reserve asientos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que sea el 13 en el puro centro. Y ya no más. Entonces, cuando ahora yo le digo que quiero consultar clientes, vean que ya ahora me muestra los 3 clientes que reservaron. Tenemos el de 1 a 9, que fue el que reservó en la primera fila. Tenemos este, que creo que fue el que reservó en cuadrícula, y este, que es el que reservó en el centro. Entonces, me pide que ingrese el ID o la identificación del cliente a consultar. Yo meto algo como 45, me pone buscando y dice que el cliente no fue encontrado, que presione cualquier tecla para continuar y me pregunta que si quiero buscar otro cliente. Vamos a buscar el primero. Lo busca y llega y me dice cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de asientos reservados 2. Vean que dicho y hecho, entonces sí reconoce las reservas por aparte que hizo. Me dice qué asientos reservó, que serían el 1 y el 2. Me dice que no aplica descuento. O sea, el descuento era 2 o más. Eso me parece que fue lógica de error mía. Creo que eran más de 2. Si reserva 2 o más asientos. Déjeme verificar. No. Vuelvo al menú principal. Asiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Deseo realizar otra reservación. No. Ah, sí, ahí está. Entonces eso era más bien más de 2. Disculpen, gente. Acá, si reserva más de 2 asientos, se le otorgan 50. Así era el asunto. Entonces ya ahora sí, vean que ya ahora sí tiene descuento porque reservó 3 asientos. Si quiero consultar otro cliente, sí. Entonces ahora veamos este otro, 741 852 963. Vean que igual me dice que solo ha reservado un asiento y me reporta cuál es el asiento, que es el 13, no aplica descuento, cuál es el monto a pagar. Y por último, si yo quiero revisar este otro, 985698563. También me muestra los asientos de la cuadrícula que él reservó, el 19 y el 20, que eran los de la penúltima fila al final, y el 24 y el 25, que eran los de la última fila al final. Si le aplica descuento y el monto final serían 5,000. ¿Okay? Bueno, ese fue el algoritmo entonces en ejecución, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que yo trabajo todas estas funcionalidades del algoritmo. Entonces, tenemos que yo comienzo definiendo como entero range y call para recorridos de matriz, tamaño C y tamaño R para tamaños de la matriz, clientes y num clientes. Clientes entonces va a estar siendo el vector mediante el cual yo voy a estar almacenando en memoria cada uno de los clientes ya reservados, digámosle. Num clientes, por otro lado, va a estar llevando un conteo de cuántos clientes han sido ya registrados para estar limitando el recorrido de ese vector.
Entonces, ahorita lo van a ver más o menos, bueno, no más o menos, sino ahorita van a ver cómo funciona. Pero básicamente la razón en la cual esto es así es porque recuerden que en PSInt, una vez que yo dimensiono un vector, yo no lo puedo redimensionar. Entonces, el vector cliente se va a estar dimensionando de tamaño máximo posible de clientes. Entonces, si el cine tiene solamente 25 asientos, porque como está escrito en esta manera, digamos, vean acá abajo que tamaño C y tamaño R están inicializados en 5, entonces el ejemplo está puesto para 25 en este momento. Entonces, num cliente se llega a dimensionar de tamaño 25 para el peor, entre comillas, caso escenario donde 25 clientes cada uno reserve uno aparte. Lo que pasa es que muy difícilmente va a ocurrir ese caso, ¿verdad? Donde se ocupen las 25 celdas para 25 clientes diferentes. Entonces, el algoritmo lo que hace es llevar un conteo de cuántos clientes se han registrado para que cuando estemos desplegando la lista de clientes, ese conteo de clientes limite cuáles clientes mostrar y no intente sacar del vector un cliente de una celda que esté vacía y nos tire un error. Nuevamente, ahorita eso lo vamos a ver ya en código, entonces quizá va a quedar más claro, pero por lo menos era como para irles diciendo qué es lo que va haciendo o cuál va a ser la función de cada una de las variables, para que ya las tengan como por lo menos preidentificadas. Luego entonces tenemos acá dos variables de tipo constante, que van a ser costo asiento y descuento de tipo real. Y luego entonces definimos de tipo cadena una matriz, el ID y una variable de respuesta del usuario para, por ejemplo, cuando él diga si quiero o no continuar. Entonces, vean que nuevamente, ¿verdad? El tamaño de las filas y las columnas son 5. Luego entonces num clientes lo inicializamos en 0 porque en un principio no tenemos clientes. El descuento es 0.5 porque es un 50% de descuento si se reserva 3 o más asientos. Y el costo del asiento es de 2.500. Entonces, luego las dimensiones llegan a hacerse con matriz para tamaño R y tamaño C y clientes tamaño R por tamaño C, tal y como les dije. Entonces, luego entramos acá en la primera parte del algoritmo principal donde dice inicialización predeterminada de la matriz y el vector. Entonces, vean que lo que va a hacer es inicializar la matriz y el vector con un valor que se llega a reconocer como, digámosle, vacío, entre comillas. No, no es vacío, pero es, digamos, el valor que el algoritmo va a reconocer como que o el vector está vacío y entonces no tiene clientes, o la matriz, cada uno de sus asientos está desocupado y disponible. Entonces, vean que para inicializar la matriz, lo único que hace es una inicialización por medio de cuenta ascendente, la cual me va a servir para representar cada uno de los asientos. Sin embargo, la razón en la cual esto también me funciona para identificar que está vacío es por la longitud de los dígitos. Ahorita lo van a ver en las evaluaciones, pero recuerden que las cédulas permitía que fueran solamente de 9 dígitos. De la misma manera, no hay suficientes asientos para alcanzar un asiento que tenga 9 dígitos en su numeración, digámosle. En este caso son solo 25. Entonces, la manera en la cual el algoritmo eventualmente va a distinguir si un asiento está vacío o no es dándose cuenta si el dígito dentro del asiento es menor a, o bueno, si la longitud de dígitos dentro del asiento es menor a 9, entonces está vacío. Pero si es 9, está ocupado. El vector lo recorre también con renglón comenzando en 0 hasta tamaño R por tamaño C, porque recuerden que el tamaño depende del tamaño de la matriz y lo que hace es que a todos les asigna 0. Entonces 0 va a ser mi valor, entre comillas, predeterminado de mi vector clientes para indicar que es vacío. Es básicamente mi valor nulo de mi vector clientes. Entonces luego llega e inicia el algoritmo donde me mete en un repetir que cada vez que se ejecute me limpia la pantalla y me despliega el menú donde le dice al usuario bienvenido al cine ejemplo, se le recuerda que bla 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 bla, selecciona la opción que quiere y todo eso. La respuesta que el usuario quiera se va a leer como respuesta, ¿verdad?
Luego entonces entramos en un convertir a número de respuesta, donde se llega a estar eligiendo cuál es la opción que el usuario eligió. Ojo, ¿verdad? Esto quiere decir que entonces el algoritmo está de hecho incompleto. Vean que acá hay un error que yo no estoy considerando. Si el usuario no me contesta con ninguna de estas, ¿verdad? El hecho de que yo esté usando respuesta como como una variable para la respuesta, una variable tipo cadena implica que yo debería poder utilizar eh, mi emulador de excepciones, mi subproceso de emulador de excepciones, que de hecho lo podríamos implementar ahorita, para controlar esas respuestas. Pero en el momento no lo está haciendo. Vean que si yo, por ejemplo, acá le contesto con, no sé, L por decir algo, se va a leer L en RESP, pero luego va a intentar convertir a número L y me va a tirar error. ¿Ok? Entonces, ese es un primer error que podemos optimizar. Entonces, tenemos acá la primera opción. Si el usuario elige uno para reservar asientos, vean que lo primero que hace es llamar a un procedimiento que se llama solicitar ID y le manda la variable ID. Ahorita vamos a ver de su proceso, pero básicamente esto nos implica que le estamos pidiendo primero el ID y lo estamos guardando en la variable ID o ID. Entonces, esto ya me da a mí entender que muy probablemente ID lo vamos a recibir como referencia, o bueno, lo estamos enviando como referencia. Luego entramos en un repetir, que lo primero que hace es limpiarme la pantalla. Y vean que acá tenemos una evaluación bastante interesante, que era lo que yo les contaba ahora, cuando Luis, creo que había sido, que me había hecho la pregunta que me hizo. Vean que tenemos un sí, pero vean que el sí determina si tiene que ejecutar su cuerpo de instrucciones a partir de un valor de retorno de una función. Entonces, vean lo que tiene. Dice, si reserva cliente, matriz, tamaño R, tamaño C y IB, entonces ejecuta. Entonces, reserva cliente, como yo les dije, lo que va a hacer es intentar reservar el cliente con esta identificación en esta matriz y va a utilizar las variables de tamaño R y de tamaño C para recorrer la matriz. El asunto es que si reserva cliente no logra realizar su función, que es reservar un cliente, ¿verdad? Ya sea que porque el cliente, no sé, decidió no reservar o intentó reservar en un dígito inválido que excede, por ejemplo, los tamaños de la matriz, o que intenta reservar en un asiento que ya está ocupado y el algoritmo no lo deja, entonces reserva cliente va a reportar como falso y el algoritmo principal sencillamente se va a saltar el proceso que tenemos aquí adentro y va a caer de una vez a preguntarle al usuario si desea realizar otra reservación o no. Recuerden que, ¿verdad? Cuando yo estaba acá y ya tenía un cliente acá y el cliente, por ejemplo, mete 26, el algoritmo dice asiento no válido. Entonces, vean que esta pregunta de ¿desea realizar otra reservación? Es esta que tenemos aquí en el algoritmo principal. Esta pregunta ocurre cuando el algoritmo principal, su subordinado reserva cliente, ya le dijo no pude reservar. Entonces el algoritmo principal le pregunta al usuario, ¿quiere que lo vuelva a intentar? Entonces, si el usuario le dice que sí, ¿verdad? Lo que va a pasar es que se va a devolver al inicio del repetir, va a volver a invocar a reserva cliente y va a volver a intentar hacer la reservación. ¿Ok? Vean que acá abajo, ¿verdad? Yo ahorita les explico lo que pasa en el cuerpo del sí, pero es para terminar con este caso. Vean que acá abajo lo que tenemos es nada más un mientras, que es el mientras de trampa en caso de que no, o no de trampa, sino que funciona como una trampa para atrapar las respuestas no válidas, así desea realizar otra reservación, que ahora me vieron en ejecución que yo accidentalmente metí un 1 cuando lo que tenía que responder era sí o no. Entonces, vean que si yo le respondo con algo correcto, como S o N, sencillamente el mientras no se activa y el repetir pasa a evaluar si tiene que acabar cuando respuesta es N o si tiene que volver a repetir cuando respuesta es cualquier cosa que no sea N. Sin embargo, respuesta en este punto tiene que ser S o N, porque si no es ni S ni N,
va a caer en este mientras, que es el mientras del cual estamos hablando, que vean que lo que evalúa es que si respuesta es desigual a S y también a N, entonces lo mete en este bucle donde le va a seguir repitiendo que la respuesta no es válida y que ingrese lo que tiene que ingresar hasta que la respuesta sea una de estas dos. Entonces, ahora sí, vean que lo que hay dentro de reserva cliente es un subproceso que lo que dice es registrar reserva. Entonces, vean que una vez que el cliente logra ser registrado exitosamente, entonces se pasa a llamar a otro subproceso que lo que hace es registrar la reserva y le manda num clientes para incrementar la cantidad de clientes que ya tenemos. Entonces, num clientes se envía por referencia, le manda el ID o el ID del cliente que acaba de reservar exitosamente y le manda el vector de clientes al cual tenemos que registrar este ID. Entonces, vean que el algoritmo principal es dicho y hecho como un hub, como yo les decía ayer, como una especie de base principal que es el encargado, es el gerente general. Hay chistes por ahí que dicen que los gerentes generales no hacen nada. Y no es que no hacen nada, sino que como son los que están en cabeza de una operación muchas veces, ¿verdad? Son como las funciones ejecutivas de un cerebro. Entonces vean que eso es lo que está haciendo el menú principal, perdón, el algoritmo principal. El algoritmo principal está llamando a diferentes subprocesos a cumplir ejecuciones y a partir de los reportes o de las elecciones del cliente, el algoritmo principal decide a cuál llamar, cuándo llamar y de qué manera llamarlo, con qué recursos llamarlo. En programación, muchas veces esta es la manera como se trabaja. Que yo les decía a ustedes porque su proceso les va a abrir a ustedes todo un mundo diferente de programación. Porque ustedes lo que comienzan a trabajar es ahora de una manera igual secuencial y ordenada, pero vean que ya no es tan estrictamente, ¿cómo decirlo?, estructurada en una sola línea, en un solo orden, sino que ahora tenemos diferentes piezas, diferentes partes que se ejecutan en diferentes momentos. Estos son los inicios de lo que ustedes van a comenzar a ver más adelante, que se llama programación modular, que en la informática es muy, muy, muy importante. Por eso se los quiero referir, perdón, se los quiero mencionar para que vayan entendiendo qué es lo que es la modularidad en la informática, que se refiere a construir estructuras computacionales, ya sea hardware o software, que funcionan por piezas aparte, funcionan por sí solas y forman parte de un conjunto. Por eso se llama modular, porque son módulos. Entonces, vean que reserva cliente funciona por sí solo con sus subprocesos. Reserva cliente puedo yo reutilizarlo en otros momentos. O digamos como por ejemplo los subprocesos que vimos anteriormente, en el ejemplo anterior, que yo podía utilizar el escribe matriz en diferentes partes del algoritmo con diferentes matrices. Pero al yo unir todos esos subprocesos es que yo llego a crear una estructura ya funcional que puede ser ensamblada o desensamblada por partes para modificar el cómo funciona. La programación, como les digo, funciona así. Ustedes lo que hacen es programar por estructuras por aparte. Ustedes se meten en código más específico para, digamos, programar cada subproceso, cada cosa así, o salen a, por ejemplo, el algoritmo principal y vean que acá en el algoritmo principal estamos programando la lógica de cómo juegan los subprocesos entre ellos. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que hace el caso 1. Veamos qué hace caso consultar cliente y luego pasamos a ver qué hace cada uno de los subprocesos. Consultar cliente. Bueno, no. De hecho, vayamos mejor más en orden. Veamos estos dos subprocesos que ya vimos y luego vemos consultar cliente más bien. Por si acaso nada más, el algoritmo principal, vean que no es muy largo. El algoritmo principal solamente tiene el segundo caso de consultar cliente, que ahorita lo vemos. Tiene un de otro modo para cuando una opción no es válida. Y al puro final tiene que cerrar. Opción fuera del rango. ¿Cómo era que funcionaba el cerrar? Perdón. Sí, como.
Ah, ok, ya recordé. Este era otro de los detalles que podríamos estar trabajando, digámosle. El de otro modo, en este momento vean que no hace, básicamente no hace nada, porque el de otro modo dice que la opción ingresada no válida está programado para, pero como yo no tengo implementado todavía ese manejo de excepciones, en caso de que la respuesta sea no válida, vean que lo que hace es que me escribe muy rápidamente que la opción ingresada no es válida y me limpia la pantalla y luego me pregunta si quiero volver a que si quiero cerrar el programa y que si confirmo que quiero cerrar. Entonces, vean que técnicamente la opción 3 no está propiamente implementada todavía. Entonces, es otra cosa que tenemos que implementar con el manejo de excepciones. Entonces, eso lo dejamos para el final. Primero terminamos de analizar el algoritmo. Eh, vean que entonces acá, ¿verdad? El continúa, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Esto que yo les dije que también no implementé. Este sí, honestamente, fue que lo olvidé, si quieren que les sea sincero. El de manejo de excepciones sí lo hice al propio, que lo dejé así a medias. Este no, este acabo de darme cuenta que debía haberlo implementado por aparte, de que cada vez que se le pregunta al usuario que quiere cerrar, lo podríamos meter en su proceso, pero no importa. También lo podemos trabajar al final. Vean que entonces al final nada más tenemos el repetir hasta que la respuesta sea sí para ver si el algoritmo cierra o no. Entonces, ahora sí, veamos los subprocesos. Tenemos reservar cliente y registrar reserva y solicitar ID, ¿verdad? Entonces vamos en orden. Veamos primero el de solicitar ID. Entonces, vean que solicitar ID, dicho y hecho, recibe ID por referencia tal y como yo les había dicho, ¿verdad? Entonces, luego llega y define I y J como tipo entero y luego llega y define resp y temp como de tipo cadena. Entonces, IJ va a ser para recorridos, como se lo podrán imaginar, resp para respuestas de usuario y temp va a ser una variable temporal mediante la cual yo voy a estar haciendo un proceso similar al que hicimos cuando descompusimos cadenas con subcadena para estar eliminando o depurando el ID de todos los valores no válidos como caracteres o cosas así. Entonces vean que entramos en un repetir y tenemos un comentario acá que dice, lee cédula del usuario para registrar sus reservaciones, debe tener 9 números. ¿Okay? Entonces, vean que ID en un comienzo le asigna un valor vacío, ¿verdad? Vean que este es el parámetro, ¿verdad? Lo recibimos por referencia, entonces le metemos un valor vacío en un comienzo. Limpiamos pantalla y le decimos al usuario, digite su número de cédula. Debe tener una longitud de 9 dígitos numéricos. Vean que el número de cédula, sin embargo, no lo leemos sobre ID, sino que lo leemos sobre respuesta. Una vez que lo leímos sobre respuesta, entonces entramos en un para que va a ir desde i siendo 0 hasta longitud de la respuesta menos 1. Entonces, vean que este para es, de hecho, el para que utilizamos en aquel algoritmo en el cual descomponíamos la cadena. Vean que aquí dice el comentario, de pura cédula descompone la respuesta y solo agrega a ID los dígitos. Todo lo que no sea dígito se ignora. ¿Ok? Entonces, dicho y hecho, ¿verdad? Vean que a temp le va a ir asignando una subcadena de la respuesta del usuario y i, siendo i el contador del para externo. Entonces, de nuevo, vean que lo que vamos a estar haciendo es una descomposición de la cadena donde carácter por carácter en cada uno de los bucles vamos a estar asignando la cadena a temp. Luego entonces entramos en un segundo par interno que va a ir con J desde 0 hasta 9 con paso 1 y hace las comparaciones que vimos aquella vez. Que llega y compara si el carácter actual es igual, es decir, es un dígito numérico, es convertir a texto de J, entonces ID obtiene su valor actual más temp. Entonces vean que básicamente acá lo que está haciendo es agarrar la cadena de ID y le va a estar concatenando, es decir, le va a estar adjuntando cada uno de los números nuevos que logra encontrar en temp. La va descomponiendo carácter por carácter y le va agregando los dígitos que encuentra. Vean que sin embargo, si resulta ser que en la ejecución actual el carácter que sacó de respuesta
y metió en temp no es un dígito numérico, si fuera por ejemplo un guión, vean que lo que va a pasar es que a lo largo de 0 hasta 9 todos estos recorridos van a fallar. Entonces sencillamente no se va a adjuntar ID, se va a ignorar el carácter y cuando acabe este para se va a incrementar i, es decir, se va a avanzar al siguiente carácter en subcadena. Entonces, literalmente vean que lo que estamos haciendo es eso, descomponiendo la cadena, concatenando los que sean números en ID y descartando todos los caracteres que no sean números. Esto ocurre hasta que la longitud de ID sea 9. Entonces vean que valida precisamente que la longitud final de la cadena que construimos acá sea 9. Si resulta ser que el usuario no nos ingresó una respuesta que tuviera 9 dígitos numéricos, vean que lo que va a pasar es que se devuelve, vuelve a inicializar ID como una cadena vacía y le vuelve a pedir al usuario, después de limpiar pantalla, que meta una identificación que tenga 9 dígitos numéricos, tal y como ya lo vimos. ¿Okay? Luego entonces el siguiente que teníamos era reserva, sí, reserva cliente. Entonces, si nos vamos a reserva cliente, vean que este es el que estábamos hablando ahora cuando Luis me hizo la dudilla de que devuelve un valor lógico llamado reserva, que va a ser el que va a determinar si se logró o no hacer la reserva de manera exitosa. Entonces vean que reserva cliente recibe matriz de manera predeterminada, que va a ser por defecto por referencia, tamaño R, tamaño C y ID. Vean que el comentario lo que dice es eso, intenta reservar cliente, retorna reserva como falso si no lo logra y verdadero si sí lo logra. ¿Okay? Entonces, luego define reserva, que es su valor de retorno como lógico, luego define range y call para recorridos de matriz y define X como entero. X va a estar representando el asiento, el número de asiento que se quiere reservar. Digamos como por ejemplo, si se quiere reservar el asiento 23, se va a estar metiendo en X. Ahorita lo vamos a ver. Vean entonces que reserva lo inicializa falso y aquí tenemos una segunda llamada a un subproceso. Vean que acá estamos llamando subprocesos, por así decirlo, anidados. Entonces, el algoritmo principal llamó a reserva cliente y vean que reserva cliente ahora va a llamar a un segundo subproceso de imprime asientos. Que imprime asientos tiene, le enviamos matriz, tamaño R y tamaño C, que graciosamente vean que son 3 de los 4 parámetros. Entonces, vean el recorrido de estos parámetros. Matriz entró acá y se envió acá. Tamaño R también entró, se envió del algoritmo principal a reserva cliente y se redirigió en imprime asientos temporalmente. Entonces, para ver esto, para continuar con esta línea de pensamiento, aquí sí vamos a hacer una pequeña pausa en reserva cliente y vamos a ver qué hace imprime asientos antes de continuar con reserva cliente. Y entonces, vean que imprime asientos, no es la gran cosa, recibe una matriz, recibe un tamaño y un tamaño de renglón y un tamaño de columna, define sus propios I y J como enteros y dicho y hecho, recorre desde 0 para I y para J hasta tamaño R-1 y tamaño C-1 respectivamente. Y vean que lo que hace es una impresión centrada por medio del uso de un según. Sin embargo, vean que acá tenemos un sí de portero que lo que hace es que determina lo que yo les dije. Vean que tiene un sí que dice que si la longitud de lo que hay dentro de la matriz en las coordenadas I y J, recuerden que esta matriz es la matriz de asientos, ¿verdad? Si la longitud de lo que hay dentro del asiento es menor a 9, es decir, si tienes un número de asiento en vez de una identificación, entra en este según, perdón, si es menor, sí, perdón, entra en este según y vean que lo que hace entonces es, en el caso 2, me imprime la matriz con un espacio a la derecha y en el caso 1 me imprime la matriz también con un, bueno, sí, el valor de la matriz con un espacio a la derecha, pero vean que acá la justificación la hace adjuntándole un 0 a la izquierda. Eso me asegura entonces que, vean de nuevo acá en la ejecución, que cuando yo hago la reserva de asientos, todos los números menores a 25, es decir, los que caen en el caso 1, de 0 a, o bueno, de 1 a 9, me los imprime con un 0 a la izquierda. Y todo me queda centradito.
Entonces, vean que esto es igual al centrado que hacemos usualmente, solamente que en vez de dejar un espacio, lo que yo estoy haciendo es metiendo un 0. Y vean que a ambos le estoy metiendo un 0 a la derecha sencillamente para que todos dejen un espaciecito acá. Entonces, acá el centrado lo estamos haciendo acá a la izquierda, no a la derecha. Yo perfectamente podría cambiar esto para que fuera así. ¿Ok? Vean que sin embargo, por el momento solo tenemos dos casos. Es decir, si tuviéramos un caso 3, lo que hace es imprimir que hay un error porque la cantidad de asientos no está implementada. Es decir, que excede 99, que tendríamos 100 o más asientos, lo cual no debería ser posible. Entonces, por otro lado, vean que si la longitud es mayor o igual a 9, es decir, si se guardó un número de cédula en la celda actual que estamos hablando de la matriz, caemos en el cuerpo del si no, que vean que lo que hace es que sencillamente imprime, es decir, vean que no imprime nada de la matriz, lo que hace es sencillamente imprimir res. De hecho, esto podríamos incluso dejarlo así, no hace falta separarlo. Que res es para decir que está reservado. Como vemos acá, digamos. Si yo reservo el 1, vean que lo cambia, vamos a guardar eso. Vean que lo cambia y precisamente como el 1 ahora va a tener, como la celda 00 ahora tiene guardado en vez del valor 1 el valor de la identificación del cliente que la reservó, cuando caemos en esta evaluación de longitud, la longitud que hay en la matriz 00, bueno, en la celda 00 de matriz más bien, no es menor a 9. Caemos en el cuerpo del si no y me escribe res. Aquí está. Eso es entonces el subproceso de imprime asientos. Regresemos entonces a donde estábamos, acá, en reserva cliente. Entonces, vean que al puro comienzo de reserva cliente, lo que va a hacerme es imprimir los asientos. Imprime asientos, de hecho, es un ejemplo de lo que les decía ahora, de un subproceso que uso modularmente en este algoritmo, porque lo uso a lo largo de diferentes partes. Bueno, y luego entonces le imprime, después de imprimir la matriz de asientos, le dice al usuario, seleccione un número de asiento a reservar. Y dicho y hecho, vean que lo lee sobre X. Vean que X no tiene validación para asegurarse que el usuario no dé una respuesta incorrecta de tipo. Es decir, X es una variable de tipo entero y estamos de una vez recibiendo la respuesta. Si el usuario ingresara algo como F o L o lo que sea, el algoritmo se cae. Esa es otra optimización que podríamos hacer entonces. Por el momento, sin embargo, no está hecha. El algoritmo lo único que hace es determinar que por lo menos sí esté en el rango esperado. Sin embargo, vean que aquí hay otro detalle. Vean que el rango que está evaluando, hasta el momento vean que hemos venido trabajando con tamaño C y tamaño R, ¿verdad? Para todo, para que sea un algoritmo completamente reutilizable, digámosle. Pero vean que cuando caemos en X, X evalúa que no puede ser menor a 1. Vean que acá dice que si esto se cumple, le va a decir que el asiento seleccionado no es válido. Entonces, si X es menor a 1, lo cual no, esto siempre va a ser válido porque en teoría, como es un cine, nunca vamos a tener un asiento 0 ni un asiento menos 1, ¿verdad? El primer asiento va a ser el asiento 1. Pero vean que el otro lado de la evaluación la hace con el valor literal de 25, que si X sea mayor a 25. Eso quiere decir que si yo subo y cambio las dimensiones de mi algoritmo, esta evaluación me va a tirar un error lógico. No me va a tirar un error per se, pero me va a dar un error lógico en el caso de que si es una matriz más grande, digamos de tamaño 10 por 10, y yo trato de guardar un asiento más allá del 25, a pesar de que ahora sí existe, esto me va a tirar un error. Esto entonces debería ser modificado para que funcione similar al vector. ¿Recuerdan cómo era que lo hacíamos con el vector? Que el vector ahí está, lo dimensionamos de tamaño R por tamaño C. Convenientemente, estamos recibiendo tamaño C y tamaño R
por parámetros, ¿verdad? Entonces yo podría cambiar esto a tamaño R multiplicado por tamaño C. Ahora sí me va a funcionar. Vean que igual, en este caso, si yo trato de seleccionar el 26, me va a decir que no es válido. Pero por otro lado, si reservo el 25, sí me deja. Y ahora la evaluación sí va a ser válida para diferentes tamaños de matriz. Ya es más reutilizable el código. Ok, en el caso del si no, ¿verdad? Es decir, si sí se ingresa un valor válido, como acá que yo ingresé el 25, vean que comienza a hacer la decodificación, ¿verdad? Entonces, tenemos que decodificar el asiento 25 en cuál fila y en cuál columna de la matriz está para yo poder hacer la reservación. Entonces, para obtener el renglón, la decodificación lo que hace es dividir el tamaño, o no el tamaño, sino digamos el número de asiento entre las 5 filas que tenemos. Vean que sin embargo acá esto también está rígido. Vean que si cambiamos el tamaño de filas, esto ya no me va a funcionar. Pero como acabamos de ver en el algoritmo anterior, lo que podemos hacer es cambiar ese 5 por su versión en variable, ¿verdad? Digamos, recuerden que acá teníamos 5 por j, donde utilizamos tamaño j, porque el tamaño j es la cantidad máxima de celdas de columna por cada i. Acá vean que lo que estamos haciendo es dividir inversamente, digamos, estamos agarrando x y lo estamos dividiendo entre cada uno de los renglones. Porque la lógica es la siguiente. Si yo estoy llegando hasta el número 25, ¿verdad? Yo necesito saber en qué renglón estoy. Si yo tengo solamente 5 renglones posibles donde esa coordenada puede estar y yo agarro ese 25 y lo divido entre 5, lo que me va a sobrar es el renglón en el que quedo. Por otro lado, digamos, si fuera 24, ¿verdad? El anterior, para que sea más evidente esta lógica, y lo divido entre 5, vean que lo que me queda es 4.8. Entonces, ahora, bueno, hay un pequeño descuadre, de hecho, ahora que lo pienso, sí, con eso máximo, por eso está ese -1. Ahorita explico eso, es que me salté esa explicación. Disculpen, gente, voy a reformular porque los voy a confundir porque me concentré primero en la división. Vean que yo acá a X le estoy restando 1, ¿verdad? Recuerden que la razón por la cual le estoy restando 1 es porque X me está representando el número de asiento. Y recuerden que el número de asiento yo no lo estoy representando en notación vectorial de 0 a n-1, ¿verdad? Entonces, el asiento 25, recuerden que en realidad no es el asiento 5,5, sino que es el 4,4. Entonces, cuando yo llegué acá y yo dividí 5 entre, perdón, y dividí 25 entre 5, por supuesto me dio 5 para el vector, perdón, para la fila 5 si estuviéramos consiguiéndolo de esa manera. Pero recuerden que en teoría tenemos de 0 a 4 filas. Entonces, la forma en la cual mi algoritmo funciona es que recuerden que le resta primero 1 a x. Vean que acá tenemos precedencia explícita. Antes de hacer la división va a hacer la resta. Entonces, ahora sí, si tenemos 25, ¿verdad? A 25 primero le va a restar 1. Luego lo va a dividir entre 5. Entonces, ahora sí, vean que lo que me queda es 4.8. Porque yo básicamente estoy agarrando ese 24 y lo estoy dividiendo. Estoy dividiendo los asientos por filas, por así decirlo. Entonces, me va a dar 4.8 porque el 24 no se divide perfectamente entre las 5 filas. Porque como estamos comenzando entre 1, en teoría el 24 caería acá, a pesar de que era 25 y le restamos 1. Entonces, vean que si yo trunco este 24, sin embargo, que es el truncate que yo tengo acá, ¿verdad? Luego de hacer la resta y luego la división, lo que me queda es precisamente el renglón, que va a ser 4. Vean que eso aplica para cualquier otra. Si yo quiero, por ejemplo, un número arbitrario ahí, el 14, a 14 yo le resto 1 y se convierte en 13.
13, yo entonces llego y lo divido entre 5. Me da 2.6. Si yo 2.6 lo trunco, me queda el 2. 0, 1, 2. Aquí tenemos el asiento 14. Entonces, vean que dividiendo entre dividiendo entre todas las filas, obtenemos el renglón en el cual está ubicada la coordenada. Entonces ya tenemos la primera coordenada. Para poder corregir este 5, lo que ocupamos es entonces la cantidad de renglones. La cantidad de renglones, recuerden que era tamaño R. Entonces, yo lo que necesito poner acá es tamaño R. ¿Ok? Entonces, continuamos con la conversión inversa de la fórmula anterior. Ahora que ya tenemos el renglón, lo que ocupamos es determinar la columna. ¿Ok? Entonces, para yo poder determinar la columna, lo que yo llego a hacer es que yo a X le tengo que restar algo para darme cuenta en qué posición de columna estamos. Vean que si, por ejemplo, volvemos al caso del 25, yo necesito determinar de alguna manera, ya la fila no me interesa. Lo que yo ocupo es determinar que estoy en la última columna, siendo la columna 4. Si tuviera el 24, necesitaría saber que estoy en la penúltima columna, siendo la columna 3. Entonces, vean que lo que yo llego y hago es, le voy a restar algo a X, ¿verdad? Lo que ocupo restarle a X es, sin embargo, cuántos renglones yo he recorrido. Esa sí se parece más a la fórmula de acá. Vean que si yo estoy en el 25, yo en teoría ya tengo la columna en la que estoy. Si contamos columnas de 1 a 5 en un conteo más usuario, digámosle, el 25 ya me implica que estoy en la columna 5. El 24 que estaría en la columna 4. Si le restamos 1, que es el menos 1 que tenemos aquí afuera, hacemos el cuadre para que ya esté en la notación de coordenadas que estamos buscando. Entonces, volviendo, si tenemos 25 y yo a 25 le resto 1, el 24 ya me implicaría que es columna 4. Esto, claro, es menos evidente en casos como el 20, ¿verdad? Que si yo a 20 le resto 1 me va a dar 19 y ustedes me van a decir, pues 19 nada que ver con columna 4. No importa, porque indiferentemente en cuál punto estemos, véanlo de esta otra forma. Si yo estoy en el 20, si yo a este 20 le resto todos estos números, ¿qué me queda? Digamos yo, hagámoslo de esta forma, para que sea incluso con notación vectorial, digámosle. Al 20 yo lo voy a restar 1, ¿verdad? Tenemos 19. Entonces ya hicimos el cuadre para que esté con el mismo conteo de PSInt. A ese 29 ahora yo lo voy a restar los 15 previos asientos, es decir, le resto todas las filas anteriores a la fila actual donde está ese 20. ¿En qué columna estaba el 20? Columna 4. Entonces, ¿entienden la lógica de qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la columna? Nos sirve mucho ya haber encontrado el renglón en el que estamos por eso, porque básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar el valor actual en el que estamos y restarle todas las filas anteriores completas y lo que nos va a quedar es la cantidad de columnas que ya hemos recorrido para llegar a la actual. Si estamos en la 16, nos va a quedar la columna 1, que menos 1 es 0. Si estamos en 20, nos va a quedar la columna 5, que menos 1 es 4. Dicho y hecho, vean lo que acá está. A X yo le resto el renglón actual en el que estamos multiplicado por 5, que es la cantidad máxima de asientos por cada una de las filas. Entonces, vean que este multiplicado por 5 también lo podemos optimizar para que el código sea reutilizable. ¿Qué es lo que ocupamos? En el caso anterior ocupábamos la cantidad de filas. Ahora ocupamos la cantidad de columnas por cada fila. Entonces sería, obviamente, tamaño C. Y luego tenemos ese menos 1 último, porque recuerden que si yo a X le resto reng por tamaño C, como no le hemos hecho el ajuste ese, nos va a quedar el valor en, digámosle, notación usuario. Digamos, si fuera 20 nos quedaría 5. Entonces ocupamos hacer ese menos 1 para que sea columna 4. Dicho y hecho, entonces nos quedan
las columnas ya decodificadas. Vean los comentarios. Se decodifica el renglón, el num total de celdas de asiento hasta alcanzar X se divide entre las 5 filas para obtener la última. Se trunca para eliminar el sobrante no, sobrante. Se trunca para eliminar el sobrante en caso de ser un asiento a media fila. -1 para ajuste a subíndice vectorial. ¿Ok? Por otro lado, vean que en el cálculo de columna, el comentario lo que dice es, se decodifica columna del total hasta X, se restan todos los asientos en renglones previos a el asiento actual. Entonces, vean qué es lo que les acabo de decir. Cada renglón tiene 5 asientos. Por eso, renglón por 5 y -1 para ajuste de subíndice vectorial. ¿Ok? Luego, entonces, tenemos un ejemplo acá que les puse, que es como por ejemplo en el 13, asiento 13, se le restan las primeras dos filas, siendo 13 menos 2 por 5, entonces vean que a 13 se le eliminan las primeras dos filas, nos va a quedar solamente el valor del 3, lo que da la coordenada para columna 3. Col menos 1 es igual a 2, por lo que nos queda la fila 2 en la columna 2. ¿Ok? Les acabo de tirar un montón de información, de hecho demasiada, considerando que he ido casi que corrido desde el puro principio del algoritmo. Que ya que terminamos de ver el subproceso antes de preguntar dudas, pero siento que llevo demasiado rato hablando y no quiero dejar a nadie tirado. Igual yo les he dicho a ustedes que si alguien se está quedando botado, ¿verdad? Me pueden levantar la mano. Pero voy a hacer una pausa ahorita y voy a preguntar, ¿entendieron bien esto? Igual esto, por supuesto, no es materia, esto es pura y mera práctica de lógica, de coordenadas de vectores y matrices. Esto entonces, en teoría, ¿cómo decir? No quiero decir que no les va a servir, porque no es que no les va a servir, porque funciona riquísimo como práctica, pero no es como que sea algo que les van a evaluar en el proyecto, digámosle. No necesariamente. Lo pueden aplicar. Joel me dice, profe, a ese menú de opciones se le puede agregar el salir como lógico. Supongo que se podría, pero sería un poquillo incómodo. Yo lo metería, considerando que el menú ya lo tenemos como un según, yo sencillamente le metería una tercera opción y listo. Y lo que hago es implementar un esperar tecla en el de otro modo. ¿Ves? ¿Cómo vamos entonces? Si van bien. Si nadie me ha dicho nada, imagino que sí, pero es que no. Eliezer me dice, yo estoy procesando la información, todavía no sé qué preguntar. Ok. ¿Querés que dé más tiempo o querés que continúe? Esta es como la parte más complicada del algoritmo, porque es una decodificación de coordenadas. El resto, hay partecillas que sí es un toque complicadillo, pero no. Esto yo diría que es como lo más. Continúe, me dice Eliezer. Ok. A ver, Johar me dice, la lógica que se aplica para identificar la columna mediante el proceso de dicha ecuación es simple porque porque lo está trabajando, son coordenadas, obviamente el usuario no lo sabe, pero se le establece el algoritmo como si fueran puntos exactos. Sí, exactamente. Exactamente. La idea fundamental es esa, tener un vector y una matriz que cuadren, como las que vimos en el ejemplo anterior. Tienen la misma cantidad de celdas. Entonces, la idea es sencillamente poder cuadrar esas coordenadas. Aunque en realidad básicamente vean que no hay un vector, o sea, sí tenemos un vector en el algoritmo, pero vean que en realidad
es un vector imaginario. Yo lo que estoy haciendo es transformar las coordenadas de esta matriz como si fuera un vector, porque vean que en realidad esta cuenta de 1 a 25 no se está aplicando sobre ningún vector, son los valores dentro de la matriz. Entonces yo lo que hago es, a raíz del valor seleccionado del usuario, yo decodifico ese valor de vector, bueno, ese valor de asiento, lo convierto restándole 1 para que fuera como si fuera un vector equivalente a la matriz y luego lo decodifico. Entonces, nuevamente, rápidamente, para decodificar renglones, lo que hago es que divido el valor entre las filas para saber en qué fila me quedó y trunco el valor final. Y para la columna, lo que hago es que sencillamente, basándome en la cantidad de renglones, como ya sé en qué renglón estoy, ¿verdad? Suponiendo, por ejemplo, que estamos en este, y ya sé cuántas celdas hay en cada fila, lo que hago es que sencillamente resto todas las filas previas a mi fila actual y ya con eso me queda el asiento actual en el que estoy. Si estoy en 18 y yo le resté todas estas, lo que me van a quedar, o sea, si yo tengo una cuenta que va de acá, hasta 18, y yo resto todas mis filas previas, lo que me va a quedar es el, la posición del 18 en esta fila, que va a ser posición 3, que si yo le resto 1, me quedaría entonces su subíndice vectorial, porque sería 2, 0, 1, 2. Ok, entonces, vamos a continuar ahora. Habiendo ya entonces decodificado el renglón y la columna, vean que yo llego y verifico si la longitud del valor dentro de la matriz en renglón y columna, siendo reng y col los valores ya decodificados, si ese valor es menor a 9, es decir, si no hay una cédula guardada en esa celda, quiere decir que entonces está vacío, está desocupado. Vean acá el comentario dice, si la longitud del valor en celda es menor a 9, está disponible. Si es 9, almacena un ID y ya, pongámoslo así, ya almacena un ID y ya está reservado. Bueno, ya tiene, pongámosle. Si es 9, la celda ya tiene un ID y ya está reservado, dejémoslo así. Entonces, si es menor a 9, quiere decir que lo que tiene es su valor nulo, siendo su valor en la cuenta. Por ejemplo, el 1, el 25, el 13, su número de asiento. Entonces, vean que lo que hace es sencillamente cambiar la asignación a matriz reng y col, le asigna el ID para recordar que ese asiento ya está reservado por este cliente y para que en futuras evaluaciones esta condición ya no se pueda cumplir, porque como ya va a tener el ID de este cliente reservado, entonces ya no va a ser menor a 9. Luego limpia la pantalla, se reimprime la matriz para mostrar el valor actualizado. Vean que entonces esta limpiar pantalla y esta reimpresión es lo que produce ese efecto que hemos visto en ejecución, de que si yo estoy acá, ¿verdad? Y la matriz está completamente vacía, solamente con sus valores, y yo reservo, por ejemplo, el 25, vean que si yo aprieto Enter, de una vez me actualiza y me pone res, ¿verdad? Eso ocurre gracias a esta reimpresión, porque lo que está haciendo es limpiándome la pantalla, mandando a imprimir asientos otra vez. Entonces vean que acá vuelvo a llamar el subproceso, como les dije, que lo llaman diferentes partes. Y como ahora esa condición que también se evalúa aquí adentro, si lo recuerdan, ahora tiene un ID en vez de un valor de asiento, lo que va a hacer es que me va a imprimir res para indicar que ya quedó reservado. De la misma manera, vean que si yo vuelvo a intentar imprimir el 20, bueno, tengo que decirle que si quiero otra reservación, si yo vuelvo a volver a intentar reservar el 25, lo que va a pasar es que esa misma evaluación va a fallar acá. ¿Dónde va a ocurrir? Que me dice que el asiento se encuentra ocupado. Ya vamos a ver cómo funciona ese cuerpo del si no. Vean que entonces lo último que hace esta parte positiva, cuando se da cuenta que el asiento sí está disponible, aparte de hacer la asignación, cambia reserva a verdadero para que el valor de retorno sea verdadero e indicarle al algoritmo principal que sí se logró hacer una reserva. Recuerden que reserva comenzó como falso, ¿verdad?
Entonces, solamente aquí, una vez que ya se logró hacer la reserva de la identificación, es que reserva se logra cambiar a verdadero. Si nada de esto se cumple, reserva va a caer como falso, siempre. Vean que incluso en el cuerpo del si no, cuando se da cuenta que la celda de la matriz tiene una identificación almacenada, entonces sencillamente se le escribe al usuario, el asiento seleccionado no se encuentra ocupado, perdón, el asiento seleccionado se encuentra ocupado. Vean que el algoritmo no tiene absolutamente nada más. Vean que hace sencillamente eso, decodifica una coordenada para ver si la puede, ¿cómo se llama? Si la puede reservar. Si sí la puede reservar, reporta verdadero. Si no la logra reservar, reporta como falso. Vean que entonces, por eso es que esta línea, donde se le pregunta, aquí es donde termina el subproceso, ¿verdad? Dice, el asiento seleccionado se encuentra ocupado. Luego de que él cumple su función y dice si se encuentra o no ocupado e reimprime la matriz, él lo que hace es reportarle su resultado al algoritmo principal, tal y como vimos acá arriba. No, aquí... no, sí, no. Caso 1, acá, reserva cliente. Tal y como lo vimos acá, ¿verdad? Y entonces, vean que dicho y hecho, si no se logró hacer la reservación porque, por ejemplo, estaba ocupado, como lo acabamos de hacer, sencillamente nada más no se llama reservar cliente, sino que de una vez se le pregunta al usuario si quiere volver a hacer otra reservación, si quiere volver a intentarlo. Pero si el usuario dice que, perdón, si el usuario sí logró realizar una reservación, caemos en el último subproceso de registrar reserva. Entonces, vamos a ver qué ocurre en registrar reserva. Vean que entonces el subproceso de registrar reserva recibe num clientes por referencia, recibe ID y recibe el vector de clientes. Recuerden que el vector de clientes, al ser un vector, se recibe por defecto también por referencia. ¿Ok? Entonces, como ya el subproceso anterior logró hacer la reserva, registrar reserva lo que hace es registrar el nuevo cliente. Yo debería cambiarle el nombre a registrar cliente, pero no importa, vamos a dejarlo así por ahora. Y va a incrementar el número de clientes. Entonces determina si el cliente es nuevo o no y si debe agregarse a la lista de clientes con reservas. Entonces, J define registrado como lógico. Registrado lo inicializa como falso. Vean que entonces registrar reserva graciosamente también depende de otro subproceso. El J determina si negación de buscar cliente y le manda el número de clientes, el ID del cliente que queremos registrar y el vector de clientes. Entonces vean que nuevamente es como una estructura, como en una empresa, cuando cada persona tiene a un trabajador subordinado, que el gerente le da una orden al subgerente, el subgerente le da una orden a sus trabajadores y así vamos. Entonces, vean que sin embargo funciona por negación. Quiere decir, cuando el resultado de buscar clientes sea falso, esta negación lo convierte en verdadero y se ejecuta. ¿Ok? Vamos a ver un momento qué es lo que hace buscar cliente. Entonces, vean que buscar cliente regresa, es una función que regresa un valor lógico llamado encontrado, que dice que si encontrar, que básicamente dice que si el cliente se encuentra, va a reportar encontrado como verdadero y si no se encuentra, se reporta como falso. Es así de sencillo. Vean que entonces buscar cliente va a recibir num clientes, cliente y clientes, todos por defecto. Define una i como entero para hacer un recorrido sobre el vector de clientes. Vean que ID ahora lo está recibiendo sobre cliente, ¿verdad? Por si acaso, hubo un pequeño cambio de nombre entre parámetros ahí, pero sigue siendo el mismo valor. Y define encontrado, que es su valor de retorno, como lógico. Vean que en un principio inicializa encontrado como falso. Eso quiere decir, si encuentra el cliente, encontrado se va a cambiar a verdadero. Pero si no lo encuentra, se va a retornar con su valor predeterminado de falso. Luego entonces vean que hace un recorrido del vector, como les dije, para ir siendo 0 hasta número de clientes que llevamos hasta el momento, ¿verdad? Como les dije, en un cliente limita el recorrido de ese vector con paso 1 a hacer y vean que sencillamente lo que se hace es la comparación. Si clientes
Es decir, si el cliente en el vector de clientes en la celda I es igual a la conversión a número de el ID que recibimos en cliente, entonces encontrado se cambia a verdadero e I se incrementa hasta num clientes para no tener que buscar más, porque si ya encontramos el cliente no tiene sentido que sigamos analizando el vector. Entonces incrementa I para salir del para. Luego entonces acaba el subproceso, eso es todo. Si se encuentra, encontrado se cambia a verdadero. Si no se encuentra, permanece como falso y se da un reporte al algoritmo que lo llamó. ¿Qué pasó con el buscar? Entonces, esta era, ¿verdad? Sí, registrar reserva. Si resulta ser que se encuentra el cliente, este sí cambia a falso y no hace nada. ¿Por qué? Porque recuerden que registrar clientes reserva el cliente solo si el cliente no se encuentra. Entonces, si buscar cliente reporta verdadero, quiere decir que sí se encontró el cliente, lo cual quiere decir que este sí no debe ejecutarse. Eso es lo que hace la negación acá. Si no se encontró cliente, se agrega. Si sí se encontró cliente, se agrega por ser nuevo cliente. Entonces, por otro lado, si buscar cliente falla en encontrar el cliente, va a reportar falso. Entonces, este sí se activa y llega y dice clientes, num clientes, es decir, el cliente con el número de clientes actual obtiene la conversión a número del nuevo ID, porque recuerden que clientes es de tipo entero. Entonces, se guarda la identificación de un nuevo cliente y luego incrementamos el número de clientes totales que llevamos. Entonces, si no teníamos clientes, num clientes es 0, lo cual quiere decir que a num clientes en la celda 0, es decir, la primer vector, se le ingresa al vector y luego incrementamos el número de clientes a 1, lo cual quiere decir que num clientes indica que ya tenemos un cliente y lo cual quiere decir que la siguiente vez que ingresa un cliente nuevo, a clientes 1 se le va a asignar un nuevo cliente y num clientes incrementa a 2. ¿Ok? Esa es la primera parte del algoritmo. Vean que ya eso es registrar reserva. Si registrar el cliente logra registrar el cliente, se procede a registrar la reserva. Luego entonces, esto es lo que ya vimos, que se le pregunta si quiere hacer otra reservación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queda ahora entonces es el caso 2. En el caso de consultar cliente, voy a hacer una pequeña pausa antes de seguir con consultar cliente. No nos queda mucho tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Recuerden levantarme la mano. Tenemos audio, bla, 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 sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok, continúo entonces. Consultar cliente. Si el usuario dice que quiere consultar cliente, también se comienza limpiando la pantalla y vean que hace una pequeña evaluación en un principio para num clientes. Recuerden que num clientes, ¿verdad? Lo hemos visto trabajarse a lo largo de los diferentes subprocesos, ¿verdad? Ellos hacen como malabares con num clientes. Por ejemplo, recuerden que acá registrar reserva se le tiraba a num clientes y registrar reserva le tiraba al subproceso, ¿cómo es que se llama? Buscar clientes, le tiraba también num clientes para que buscara al cliente. Entonces, vean que nuevamente eso me ejemplifica lo que yo les vengo diciendo desde el principio. Mi algoritmo principal funciona como una base madre, digámosle, un hub. Es el punto de entrada y salida para todos los subprocesos. Es el punto central. Entonces, las variables de mi punto central son las variables jefe, son las variables que PSINT va a tratar como si fueran globales. Entonces, vean que num clientes acá se evalúa para ver si es menor a 1, es decir, para ver si tenemos clientes. Pero vean que el algoritmo principal en ningún momento modifica num clientes después de inicializarlo en 0. La modificación de num clientes se hace a partir de registrar reserva por medio de la búsqueda de clientes, es decir, se realiza por medio de un subproceso por medio de un subproceso subordinado que recibe num clientes por referencia. Entonces ven la importancia o la funcionalidad de a veces trabajar con variables por referencia. Me permite trabajar de esta manera como más modular. Entonces, vean que acá evalúa si num clientes es menor a 1, es decir, si es 0, si no tenemos clientes registrados, ocurre lo que ahora vimos en la ejecución, que llega y le dice al usuario,
No hay clientes registrados, presione cualquier tecla para continuar. Cuando el usuario presiona cualquier tecla, sencillamente salta al final de el sí, acaba el según y se le pregunta al usuario si desea cerrar el programa o volver al menú principal. Por otro lado, si sí hay clientes, es decir, si clientes no es menor a 1, lo cual implica si clientes es 1 o más, caemos en el cuerpo del si no, donde entramos en un repetir, donde se llama un subproceso que es consultar cliente. Entonces, consultar cliente, no era el mismo, ¿verdad? Consultar cliente y buscar cliente, no era buscar, ¿verdad? Perdón, permite, sí, buscar cliente, ok. Entonces tenemos el subproceso de consultar cliente, que lo que hace es, básicamente es el cuerpo, ya me acordé. Este va a ser el cuerpo de este caso, porque vean que más abajo de este subproceso, el algoritmo principal lo que hace es limpiar la pantalla y preguntar al usuario si desea consultar otro cliente. Es decir, básicamente acá está recibiendo todos los casos o fallidos para buscar al cliente cuando no se encuentra o todos los casos donde ya se terminó de consultar el cliente. Vean, por ejemplo, acá. Consultar clientes, ¿verdad? Esto dentro del subproceso que todavía no hemos visto, ya lo vamos a ver. Vean que si yo ingreso un cliente que no está, me dice que no lo encontró, presione cualquier tecla para continuar y cuando yo continúo, vean que desea consultar otro cliente, es ya regresando aquí en el algoritmo principal. Alternativamente, si yo sí consulto a un cliente existente y me reporta, presione cualquier tecla para continuar, vean que nuevamente el punto final siempre es el mismo en el algoritmo principal. Todo está conectado de manera ordenada. El reporte de error lo da a consultar cliente, pero al puro final, ya sea que haya o no un error, siempre se regresa al algoritmo principal para que éste le pregunte, ¿desea consultar otro cliente? Podríamos entonces concebir el algoritmo principal como un gerente o como un mayordomo en jefe. Si quisiéramos imaginarnos que nosotros somos como el que manda aquí, porque después de todo el algoritmo principal es el que constantemente nos continúa. ¿Qué desea hacer? ¿Qué le pareció la experiencia con mi subordinado? ¿Desea consultar otro cliente? ¿Desea que me devuelva al principio a llamar otra vez a consultar cliente? Vean que dicho y hecho, a partir de la respuesta del usuario, tenemos acá otro mientras que atrapa cualquier respuesta incorrecta. Una vez que se depura la respuesta correcta del usuario, el repetir pasa a evaluar si la respuesta es no para salir y determinar si se cierra el programa. Pero si la respuesta es sí, entonces quiere decir que el usuario aquí contestó que sí quiere consultar otro cliente, entonces caemos en consultar cliente nuevamente y vean que le enviamos un montón de parámetros. Le enviamos matriz, tamaño C, tamaño R para estar recorriendo la matriz, le enviamos clientes y num clientes para estar buscando los clientes y le enviamos costo, asiento y descuento en caso de que tengamos que calcular el resultado final. Entonces, si yo bajo para acá, de hecho, ahora que lo pienso, costo, asiento y descuento perfectamente podrían ser variables eh, del subproceso. No hace falta tenerlas desde el algoritmo principal, pero no importa. Por el momento vamos a dejarlo así. Consultar cliente es, por así decirlo, el jefe de esa parte del algoritmo. Es el subgerente del gerente para cuando se quiere consultar clientes. Entonces, vean que acá están los parámetros de consultar clientes, se llaman casi que igual, no, yo creo que se llaman igual, matriz, tamaño C, tamaño R, clientes, num clientes, costo asiento y descuento. Vean que todos se reciben por valor predeterminado, es decir, las variables normales las va a recibir por valor, los arreglos como matriz y el vector de clientes se reciben por referencia. Entonces, yo llego y defino aquí adentro un ren y un call para recorridos, una i también para recorridos, reservaciones y contador de reservas. Reservaciones va a ser un vector que pertenece a este subproceso, es decir, es un vector que solo se crea cuando yo voy a trabajar con este subproceso y cuando el subproceso acaba se destruye, que va a estar almacenando las reservaciones que tiene el cliente a consultar, es decir, es para poder reportarle al usuario qué reservaciones tiene el cliente. Contador reservas sencillamente va a contar cuántas reservaciones se metió en el vector de reservaciones.
Definimos monto final como real para reportar el monto final y definimos resp como cadena. Luego entonces llegamos y dimensionamos el vector de reservaciones con tamaño R por tamaño C. Seguimos la misma lógica del peor caso posible. Vean acá, hay un comentario que dice vector temporal para cargar y mostrar reservaciones de un cliente. Se dimensiona con tamaño máximo de reservas posibles. Al monto final se inicializa en 0 y el contador de reservas se inicializa en 0. Luego entonces llegamos y escribimos mostrando lista de clientes registrados. Vean que sencillamente entonces tenemos un para aquí simple que lo que hace es recorrer desde 0 hasta num clientes menos 1 el vector de clientes imprimiendo su identificación al lado de una pequeña etiqueta ID. Luego entonces se le dice al usuario, escriba el ID de cliente a consultar y ahí es donde estábamos entonces. Básicamente en esta parte que ya hemos visto varias veces con longitudes diferentes, donde se le muestra al usuario la lista de clientes, en este caso solo hay uno, pero bueno, ahí esa sería la lista y se le dice que cuál identificación quiere. Una vez que el usuario indica la respuesta, esto es por pura apariencia, nada más para que sea bonito, vean que escribe un buscando y escribe 3 puntos con 30 milisegundos de tiempo entre cada uno de ellos, es decir, esto es pura estética. Y luego vean que aquí hace otro uso de buscar cliente, donde igual tiene una negación para determinar si el cliente es encontrado o no. Entonces, si buscar cliente, num clientes, resp y clientes, ¿verdad? Vean que ahora en vez de estar enviando ID a cliente, lo que le estoy enviando es resp, porque vean que ahora lo que estamos buscando es la respuesta del usuario a cuál ID quiere buscar. Entonces, recuerden que el segundo parámetro, ¿verdad? De buscar cliente se llamaba cliente precisamente por eso, porque en el otro subproceso que vimos, que lo hice, esa es reserva, ahí está buscar cliente, vean, los parámetros son num clientes, cliente y clientes. Recuerden que entonces cliente lo que recibía era siempre la identificación que vamos a buscar en el vector para ver si está o no. Entonces, vean que en el anterior le tirábamos ID y aquí le estamos tirando resp. Entonces, lo que hace es buscarlo, si lo encuentra, entonces, perdón, si no lo encuentra, entonces la negación lo convierte en verdadero, porque recuerden que buscar cliente devuelve falso si no encuentra el cliente, la negación lo convertiría en verdadero, se activa el cuerpo del sí y dice cliente no encontrado. Si el cliente no es encontrado, entonces vean que caemos aquí hasta el puro final, donde dice presione cualquier tecla para continuar, esperar tecla y luego estaríamos volviendo al algoritmo principal, donde él nos pregunta si queremos volver a intentarlo. Por otro lado, vean que si buscar cliente si logra encontrar el cliente, nos va a devolver verdadero. La negación nos convierte ese verdadero en falso y caemos en el cuerpo del si no, donde tenemos el cálculo de monto y número de reservaciones. Entonces vean que para ese cálculo tenemos dos paras anidados para recorrer la matriz. Tenemos que de renglón 0 hasta tamaño R, col, tamaño C, es decir, un recorrido de matriz normal con contadores y usando variables de tamaño máximo. Y hace las comparaciones. Si la respuesta que el usuario ingresó es igual, es decir, que el usuario ingresó y que ya se depuró, ¿verdad? Que sí está en el vector de clientes. Es decir, si el cliente ya encontrado, básicamente, es igual a el que está registrado en la coordenada rencall de la matriz, ven el comentario, se busca en matriz cada celda registrada con ID del cliente consultado. Entonces, si se encuentra una celda que esté registrada bajo esta identificación, se empiezan a hacer los cálculos. Entonces, el vector de reservaciones, mediante el contador de reservas, es decir, cuántas reservas llevamos, en un principio llevamos 0 reservas, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que contador de reservas se inicializa siempre en 0. Entonces, el vector de reservaciones en la celda 0 obtiene la columna más 1 más tamaño reng multiplicado por tamaño R multiplicado por reng, es decir, va obteniendo la decodificación del asiento, ¿cómo decirlo? La decodificación inversa. Ahora estábamos viendo cómo decodificar el asiento en columna, ¿verdad? Ahora estamos haciendo lo inverso. Estamos codificando el asiento a partir de las coordenadas. Entonces, vean que dicho y hecho lo que hace es columna más 1 más el tamaño máximo de renglones multiplicado por el renglón en el cual estamos.
Entonces, por eso es que el algoritmo al final, si recuerdan, sabe reportar, ¿verdad? No solamente cuántos asientos, sino el asiento reservado, que dice acá 25. Esto se saca a partir de esta transformación. Luego contador reservas incrementa en 1 para indicar que ya tenemos una reserva hasta el momento. Si tuviéramos más, incrementaría. Y el monto final se comienza a calcular. Vean que el monto final es tan fácil como un acumulador, sencillo. Monto final obtiene monto final más costo asiento. Vean los comentarios. Se guarda número de asiento, se aumenta el número de reservas, se aumenta el monto final. Una vez que tenemos todo eso calculado, pasamos al reporte final, donde llega y le dice el cliente, ID, número de asientos reservados, le indica el contador de reservas, asientos reservados, 2 puntos, y tenemos aquí un pequeño para, que lo que hace es recorrer el vector de reservaciones hasta contador de reservas -1, es decir, recorre el vector solamente en las celdas que el contador de reservas indica hay reservaciones. En este caso, como solo hay una, contador de reservas es 1. Entonces, contador de reservas -1 va a ejecutarse una sola vez, imprimiendo solamente la única reservación que tiene este cliente, que es la reservación de la 125. Recuerden que esta reservación, ¿verdad? La decodificamos acá arriba, acá. Por eso es que imprime 25. Recuerden que reservaciones acá arriba le asignamos col +1 más tamaño R multiplicado por R para decodificar el asiento. ¿Ok? Luego entonces, vean que sin embargo la última parte del reporte depende de un condicional. Hasta el momento, ¿verdad? Todo esto siempre se reporta. Pero recuerden que la última parte del reporte, que es que si aplica descuento y cuál es el monto final, depende de si el cliente tiene o no descuento. Entonces vean que se llega a evaluar. Si contador reservas es menor a 3, vean, sí, la idea era que fueran 3 o más. Si contador de reservas es menor a 3, entonces se escribe ¿aplica descuento? No. Y monto final a pagar, sencillamente se imprime el monto final, que ya lo teníamos calculado. Pero por otro lado, si el cliente sí hubiera reservado 3 o más asientos, entonces vean que lo que se escribe es diferente. Ahora se escribe que sí aplica descuento y en vez de sencillamente mostrar el monto final, vean que el monto final se le multiplica descuento. Recuerden que descuento era 0.5. Y recuerden que todo número multiplicado por 0.5 me da la mitad, es decir, un 50% de descuento. Y dicho y hecho, se hace un 50% de descuento en el caso donde sí aplica. Por ejemplo, si yo me devuelvo con este usuario, no, vamos a hacerlo rapidito. Reservo asientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora reservo el asiento 1, el asiento 6 y no sé, el asiento 11, por decir algo. Ya no más. No. Consultar clientes. Tenemos el mismo cliente, pero ahora va a tener más reservas. Y vean que dicho y hecho. Ahora, cuando hizo el procedimiento de arriba, ¿verdad? Contador reservas. Acá aumentó hasta 4. El vector de reservaciones almacenó el 1, el 6, el 11 y el 25, que fueron los asientos que se encontraron en las coordenadas, bajo la identificación del cliente que estamos consultando, que es este, ¿verdad? El cliente RESP, siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean que ahora, como contador de reservas ya es mayor a 3, inclusive, es decir, ya no es menor a 3, entonces, ahora se imprime lo que hay en el cuerpo del SINO, que es aplica descuento. Sí, monto final a pagar, 5,000, que es el monto final multiplicado por el descuento. Vean que es solamente el doble de la reservación original y la reservación original era uno solo. Entonces, la reservación original sí era 2.500, ¿verdad? Creo. Vamos a ver, costo asiento 2.500, sí. Vean que dicho y hecho, que hice la calculadora. Ahí está. 1.500 multiplicado por 4 dividido entre 2, 5,000. Y ese es el algoritmo del cine.
tuvimos que correr un poquillo al final, pero ahí nada más queda, presione cualquier tecla para continuar y nos va a devolver al final del caso 2, ¿recuerdan? Acá, final del caso 2, limpia pantalla, pregunta que si quiere otro, pregunta que si quiere cerrar, ahí está. No nos va a dar chance de hacer las optimizaciones que quería hacer. Pero bueno, es un algoritmo nuevo, entonces como les digo, ustedes son los primeros que ven este algoritmo. Es el algoritmo que hice para ustedes este cuatrimestre. Como les dije, yo usualmente trato de sacar por lo menos 1 o 2 algoritmos nuevos por cuatrimestre. Eh, entonces ya me hago una mejor idea de como cuánto duro explicándolo. Próximo cuatrimestre, cuando lo vea con los que me toquen, me acomodo mejor. ¿Qué les pareció, gente? No sé. Comentarios. Estamos en los últimos segundos de nuestras sesiones. ¿Dudas? ¿Algo último que quieran aprovechar? Este comentario, Johar, sí, ¿verdad? Ya, son coordenadas. Sí, sí, ya lo hemos visto. Jocelyn dice que carga está muy bonito. Gracias, Jocelyn. Me alegra que te guste. Johar dice demasiado bueno, sinceramente. Gracias, gracias. Me alegra les haya gustado. Como les dije, de hecho le quería meter más cosillas, pero como podrán ver, sí ya estaba bastante como cargadillo. Entonces ya estaba durando mucho y lastimosamente no tenía más tiempo que le pudiera invertir el día que lo saqué para hacerlo, porque tenía que continuar con otro proyectillo que tenía. Pero me alegra que el resultado final les haya gustado. Entonces, todo bien. Si alguno lo quiere, ¿verdad? Me lo puede pedir. Yo con mucho gusto se los mando por correo. Eh, Vean que tenemos la ventaja, bueno, podríamos considerar la ventaja de que ahí les nombré varias optimizaciones que le podemos hacer que no están implementadas. Mi idea era que si nos sobraba tiempo las podíamos implementar al final, pero como no nos dio chance no lo vamos a hacer. Pero si ustedes me piden el algoritmo, yo perfectamente se los puedo mandar y si ustedes quieren practicar, pueden ustedes solitos optimizarlo o hacerle las modificaciones que quieran. Pueden meterle más opciones, pueden meterle una opción para, no sé, reservar en cuadrícula. Era una de las cosas que yo quería meter, que por ejemplo en la reservación de asientos hay una opción para que si yo reservo el 13, me reserve todos los asientos de alrededor. Entonces ustedes lo que hacen es sencillamente cuando se reserva una coordenada, reservan la coordenada anterior hacia acá, o sea, la coordenada de la columna anterior, fila y columna anterior, columna, fila siguiente, y así van, digamos, el diagonal sería columna, fila siguiente, columna anterior, y así vamos. Pero tienen que considerar, lo interesante de hacer reservaciones así en cuadrículas es que tienen que considerar qué pasa si estamos en una coordenada máxima, ¿verdad? Si por ejemplo estamos en la coordenada 5, no podemos reservar hacia arriba ni hacia la derecha ni en diagonal a la derecha, porque se nos cae el algoritmo. Entonces, eso es muy bonito en otros lenguajes de computación porque lo pueden controlar con un try-catch. Pero en el caso de PSINT tendrían entonces que emular ese try-catch o podrían utilizar decisiones. Decirle que, digamos, no haga esas evaluaciones si está en el primer renglón o en la última columna, cosillas así. Por si acaso quisieran hacer para practicar. Ese tipo de ejercicios funcionan mucho para practicar lógica de matrices. Y nuevamente, PSINT tiene la ventaja de que la ejecución es en vivo, toda modificación que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, practicar matrices con PSINT es muy rico por eso, porque les actualiza en vivo todo lo que ustedes hacen. A ver, Johar me dice, la parte de selección de asiento y cómo los ubica está demasiado genial. Esa lógica me recuerda mucho a trabajar con punteros. De hecho, es básicamente lógica de punteros. Por eso también me gusta mucho a veces poner ejemplos así, porque los pone ya a mentalizar la idea de mentalizar una, o bueno, de concebir una matriz como un vector y los punteros es básicamente eso, para ubicar bien una posición en determinados casos. Estoy satisfecho con el código. Excelente, excelente. Gente, no sé, bueno, si alguien está escribiendo, recuerde levantarme la mano. Si no, acabaría la grabación para que no queden así como muchos espacios vacíos en la grabación. Ok.
voy a ir entonces acabando la grabación. Entonces, bueno, gente, ha sido verdaderamente un gusto. Ser estudiante facilitador es de verdad muy bonito, yo lo disfruto mucho, satisface mucho y es muy agradable cuando me dicen que sí les logro ayudar, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso es lo que quiere. Entonces, digamos, como por ejemplo hoy, es muy motivante para mí saber que les haya gustado el algoritmo que les hice este cuatrimestre. Eh, y pues sí, entonces sería esta la última sesión. Les agradezco mucho, mucho eh, la atención, digámosle, que me dieron este cuatrimestre, los que hayan podido sacar el tiempo, aun si no podían todas las semanas. eh, Aún así, para ver las grabaciones en YouTube, para asistir a las sesiones, eh, les espero de verdad les haya servido de mucho. Como les digo, eso es lo que uno siempre busca. Muchísimas, muchísimas gracias a lo largo del cuatrimestre. Y pues sí, entonces, nada más como último detalle, ya más estructurado, digámosle. Les recuerdo, como siempre, que mis sesiones quedan grabadas y que estas se suben a el canal de YouTube. Les recuerdo que esto se llega a realizar en un periodo de 48 horas, por lo cual entonces pueden estar esperando que mi grabación va a estar ahí en algún punto durante mañana o pasado. Eh, Recuerden también que el canal de YouTube es un recurso para el cual ustedes espera puedan estar sacando mucho provecho, no solamente mis grabaciones, en el sentido de que también tiene las grabaciones de otras sesiones virtuales como las de Michael de lógica algorítmica y que también tiene las grabaciones de tutorías de este y de otros cursos y ejemplos de este y de otros cursos. Entonces, pues sí, gente, aquí estaríamos acabando hoy la última sesión, la última grabación. Muchísimas gracias y hasta luego.